Oh, Dios mío, estamos hablando con Zoraima Cuello, viceministra de la presidencia, vocera del 911. Estaba en de las ambulancias, yo estoy enfocado. Hay que llevar 912 a ver si te arregla la garganta. Pero Zoraima, hablando un poco del personal, ahorita hablaste el tema de los incentivos que tiene el personal. Yo soy un defensor, como tú dices, hay que empoderarse del sistema 911 para que crezca, siga creciendo, que se mantenga, que siempre sea mucho mejor. Pero te voy a hacer una pregunta como la hace Franklin, poniendo unos ejemplos. Cuando aquí se inauguró el Faro a Colón, hay un muro de la vergüenza. Se construyó todo un muro que divide una barriada bastante empobrecida del Gran Santo Domingo. El sistema 911 es como poner una barrera entre una realidad del sistema policial, del sistema de servicio de emergencia, o sea, del sistema de la condición de ese personal, donde Franklin inclusive, y lo tomo porque siempre lo dice, donde vemos un policía que no está dentro del sistema, pero tiene ahora que más hace trabajo, pero no cobra como tal vez puede cobrar un personal del sistema. Lo que me gustaría saber el personal, ¿qué de diferencia tiene el personal ese paramédico del 911 a un paramédico del Angelita? Del Robert Reed, perdón. ¿Cómo se maneja ese personal? ¿Qué beneficios tiene? Si eso se puede en algún momento traspasar a todo el sistema. No, claro que sí. Bueno, lo primero es que en ese sentido se ha sido muy cuidadoso. Hay que trabajar por partes, porque no podíamos, y es evidente que el problema es muy grande a nivel nacional, no se podía comenzar con todo de golpe y porrazo. Entonces, los cambios se tienen que ir dando de manera paulatina. Y es por ello que todo el personal que está vinculado al 911 ha recibido desde antes de comenzar el sistema un entrenamiento de aproximadamente 2 meses. Un entrenamiento para sensibilizarlos en cuanto a lo que es el servicio público. Es un cambio de cultura. Los que conocen de eso no se da de la noche a la mañana. Entonces ha habido un proceso de inducción y de sensibilización. Pero a su vez hay un sistema de consecuencias e incentivos que no necesariamente se tienen en las demás agencias del Estado y en las demás áreas. Entonces, en ese ámbito, el personal es evaluado todos los días. Hay un monitoreo permanente de las acciones. Desde que una persona llama al 911 hasta que recibe la asistencia, hay un monitoreo, porque como ustedes saben, todo lo que ocurre queda grabado y nosotros podemos revisar qué ocurrió, cuáles informaciones le dieron, cómo se manejó el despachador y después cómo estuvo la respuesta. Hay un monitoreo vía telefónica y también hay una supervisión en el terreno. Ahora mismo nosotros tenemos un equipo de supervisión del 911 integrado por diferentes agencias, pero que pertenecen al 911, que van y hacen una labor de supervisión y verifican la calidad de los servicios. Eso se evalúa todos los martes en un comité que dirige el ministro de la Presidencia, donde está el jefe de la Policía Nacional, está el director de la MED, está la ministra de Salud y el Procurador General de la República, junto con los demás miembros del 911, en el cual también yo participo. Y ahí se pueden ver todas las incidencias, todas las debilidades y qué aspectos hacen falta desde el punto de vista de capacitación, de consecuencias, de remuneración, etcétera. Claro está, los hospitales no están exentos. El ministro de la Presidencia, junto con la ministra de Salud, mantienen trabajos frecuentes con los directores de hospitales y garantizan que el servicio que se da en el hospital sea el adecuado, pues desde el punto de vista del Estado no ganamos nada con llevar a una persona que tiene una emergencia a un hospital y que después cuando llega al hospital no tiene el servicio, ¿verdad? Es decir, lo hemos hecho todo muy bien en esta parte de la cadena, pero al final cuando se llega al hospital, entonces también debe recibir el trato digno y adecuado que requiere. Y justamente se está trabajando en ese sentido para completar todo lo que es el ciclo. Entrenamientos, incentivos, adecuación de los hospitales. Por eso desde el principio se identificaron los 10 principales hospitales del Gran Santo Domingo y se equiparon. Se hizo una remodelación de las áreas de emergencia de esos 10 principales hospitales, pero ya se siguen avanzando en los demás del Gran Santo Domingo. Es decir, que la remodelación de los hospitales va directamente relacionada a la implementación del sistema 911. Una parte de esos hospitales se vinculó. ¿Para qué? Para garantizar que se daba la respuesta. En la parte de emergencias, porque ya el hospital en su conjunto tiene otras áreas que no necesariamente tienen que ver con la parte de emergencia. Todo el proceso de aprendizaje lleva la instrucción, la educación, la información. ¿Cómo se ha ido manejando la gente que llamaba? Quizás como para pulsar el gatillo y saber si había un nivel de respuesta, como un chiste, como una morbosidad, como una falta de educación, probando, pero al mismo tiempo comprometiendo la vida y los gastos que implicaba el 911. Eso por un lado.
¿Quién evalúa cuando una llamada merece una respuesta? Un vecino llama y dice que le están dando una pela a la mujer y uno no sabe si es contenta o borracha que está, o un hombre en un vecindario. Algo que salió en días pasados en los medios de que como que no se había respondido con efectividad o como que se le dio poca importancia a una llamada de una información de un maltrato físico a una dama. El asunto de la llamada falsa, si se maneja con la Procuraduría o con la Fiscalía, si se le hace saber a quien insiste, porque quizás una gente con un teléfono nuevo moderno le da un número sin darse cuenta de emergencia y sale la llamada ya. Una excusa o una notificación de allá hacia acá diciendo que pasó eso, quizás la persona ni se dio cuenta, pero que sea un incidente. Pero cuando sea reincidente en ese caso, ¿cómo se maneja? Hay una combinación de muchas cosas en todo lo que usted me ha dicho. Lo primero es que cada vez que una persona llama al 911, el número queda registrado. Por lo tanto, si una persona ha hecho 5 llamadas, desde que el operador recibe la llamada ya ve la cantidad de veces que desde ese número se ha llamado al 911. Es bueno que todos lo sepan. Y como todo queda grabado, nosotros podemos verificar qué ocurrió con esa llamada. Cuando hay una denuncia de un maltrato, esos casos siempre se trabajan. El equipo de operadores del 911 tiene un entrenamiento especializado que ha sido ofrecido por el Ministerio de la Mujer y por la Procuraduría General de la República. Dentro del 911 se ha conformado un equipo permanente de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional dedicado única y exclusivamente a hacer investigaciones de los casos, sobre todo de los casos que atentan contra el sistema, como son las llamadas molestosas. Y se procede diariamente, primero a llamar y verificar por qué hicieron esas llamadas. Si es una llamada silenciosa, por ejemplo, porque a alguien se le marcó sin querer, hay un protocolo dentro del sistema que indica que hay que devolver la llamada. Entonces el operador procede a llamar para verificar si es que ha habido realmente una emergencia y la persona no pudo comunicarse y no pudo hablar. Esas llamadas es una pena, pero implican una improductividad del personal, porque si son demasiadas, el personal tiene que volver a llamar, pero es porque justamente yo no tuve control de mi equipo y marqué sin querer. Entonces ahí el tiempo que se pierde es precioso. Y si son reiterativas, entonces hay sanciones. La Procuraduría somete el expediente con toda la verificación que se tiene, porque tenemos las pruebas, y entonces se lleva ya a la justicia. Entonces hay una combinación de todo este proceso. Con relación al caso, como usted señalaba, nosotros identificamos, yo misma había dado unas informaciones de que se iba a hacer una investigación. Se verificaron todas las denuncias que se tuvieron en ese día de violencia doméstica, que fueron unas 160. Se escucharon las llamadas en un día. Si nosotros estábamos rondando por día entre 50 situaciones reales de violencia doméstica a unas 150, 160 por día. Se identificaron todas, se escucharon y en este caso ninguna estaba vinculada. Se escucharon todas las que habían sido determinadas que no eran de emergencias, porque en muchos casos personas llaman, pero por la situación que tiene. Por ejemplo, en mi caso, ayer mismo me machaqué este dedito en quehaceres domésticos. Yo no puedo llamar por eso al 911. Entonces son llamadas que se realizan todavía y que no son de emergencia. Entonces se le dan las explicaciones correspondientes. Esas también se verificaron. Se escucharon todas las llamadas silenciosas. Es decir, imagínense, nosotros recibimos por día, podemos estar recibiendo hasta 20,000 llamadas en un día. Todas esas llamadas fueron verificadas y en ningún caso se encontró esa denuncia. Posterior a eso, se visitó el lugar del hecho y se conversó con la persona que había denunciado, la vicepresidenta de la Junta de Vecinos de Sabana Perdida. Ella alegó que había sido otra persona, que había llamado, pero que ya no tenía el número, que no sabía dónde vivía. Hicimos una investigación profunda hasta con la policía. Vimos una llamada que entendíamos que podía ser esa llamada, porque habían llamado de un destacamento con alguien que fue al destacamento a hacer una denuncia de que había un maltrato y del 911 se le dijo al oficial del destacamento que ellos mismos llamaran por la radio para hacer el despacho de la unidad. Ese caso fue atendido y la persona fue incluso sometida a la justicia. En síntesis, ese caso no fue, por lo menos como lo plantearon en los medios, no se dio de esa manera, según las pruebas. ¿Es frecuente que niños llamen? Sí, es frecuente. ¿Y qué se hace en ese caso? No, se llaman a los padres y ya se han tenido situaciones donde los padres se han citado. Así es frecuente. Todavía es frecuente. ¿Qué dicen ellos? En muchos casos es jugando, es decir, no tienen muchas cosas que hacer, pero los padres son llamados. Sí, es parte del proceso y es algo que también hemos visto que se da no solo en República Dominicana, sino también a nivel internacional. Estoy muy alarmada con la cantidad de casos que se denuncian de violencias de género y violencia doméstica a través del sistema 911. El año pasado
también nos sorprendieron las cifras que aumentaron con relación al año anterior de la evidencia de casos de violencia doméstica en la República Dominicana, y entendíamos que ciertamente el sistema 911 había facilitado la visualización de esos casos. Es así, eso es lo correcto. De esos casos, entre 50 y 160 llamadas que pueden recibir por día de violencia doméstica, ¿cuántos casos han tenido que involucrar realmente varias unidades? ¿Cuántos casos ha habido de que la situación haya llegado a mayores? Nunca es menor una violencia doméstica. Yo le puedo dar los casos en total que se han atendido hasta el día de hoy. Todos los que yo le menciono son casos reales atendidos, donde ha participado siempre la Policía Nacional y donde se han tomado acciones específicas. Entonces, le puedo decir, al día de hoy, ya el 911 ha trabajado 21.322 casos de violencia doméstica. Esta es estadística. ¿Este año o no, en lo que tiene el sistema, sí. Como bien señala Elisa, real y efectivamente, el 911 ha permitido visualizar las estadísticas reales, porque antes no había un sistema, no había una forma de usted saber cuántos casos se daban por día. Hemos tenido todo tipo de casos, y ahí se incluyen no solo violencia contra la mujer, porque le puedo mencionar una situación que nosotros tuvimos, donde unos vecinos reportaron que una madre salía y dejaba siempre los niños trancados. Cuando acudió la policía, encontró los niños amarrados en la casa. Entonces, ahí también se contemplan ese tipo de violencia, que no es solamente contra la mujer. También hemos tenido muchos casos donde sí hay violencia contra la madre y el niño. Yo señalo un caso que a mí personalmente también me impactó, de un padre que afectó a la esposa, la hirió, pero también le hirió al bebé, que ella lo tenía en los brazos. Y cuando ella misma llamó, cerraba la llamada muy desesperada, era más porque le había, herido, exacto, el bebé, y ella decía, me lo mató. Entonces, esas son situaciones realmente delicadas que se están manejando dentro del 911 y a los cuales llega la asistencia siempre. En todos esos casos ha habido una intervención real de la policía y del servicio de salud. ¿Se han cumplido las metas en esa ruta de trabajo que se estableció desde que se aperturó el 911? Yo pienso que se han sobrepasado. Nosotros ha sobrepasado nuestras expectativas. Primero, cada día tenemos más casos atendidos. Eso indica la necesidad real que tenía la ciudadanía en este orden. Nosotros comenzamos atendiendo unas 3.000 emergencias por mes, ya real y efectivamente cada vez tenemos muchas más, cada mes estamos entre los 37.000 emergencias atendidas, etcétera. Entonces, la ciudadanía ha acogido este sistema, no importa que tenga seguro, que no tenga, no importa dónde se encuentre, en un barrancón, en qué sitio, en qué lugar específico del Gran Santo Domingo. Entonces ha sobrepasado nuestras expectativas y los tiempos de respuesta realmente y la calidad del servicio. Siempre lo menciono, el nivel de satisfacción con el servicio de los usuarios, no de nosotros, por ejemplo, en mi caso, que no he tenido, gracias a Dios, la necesidad de utilizarlo, pero de los que se han utilizado el servicio, el nivel de satisfacción es de un 91%, y ya eso de por sí dice mucho de lo que está ocurriendo. Lo que sí, Soraima, tú dices algo, aquí en República Dominicana nosotros no tenemos estadística de nada prácticamente. O sea, no sabemos por números, que eso no ayuda a muchas cosas. Con todos estos resultados, ustedes se reúnen los martes, revisan, analizan, tema que llame mucha gente, ok, y que hay una satisfacción, perfecto también, pero la idea, entiendo, del juego es disminuir esa cantidad de llamadas. Ojalá ese drama humano de la violencia no se dé, ese drama de los accidentes de tránsito no se dé. ¿Se está haciendo algo para un post después de recibir todo esto? Tienes muchísima razón. Importantísimas estas estadísticas, pues nos permiten desde el Estado tomar decisiones en materia de políticas públicas, y justamente tomando en consideración que el nivel de incidencia mayor está asociado a accidentes de tránsito, que es perfectamente previsible. Entonces, justamente por eso se ha puesto como una prioridad el tema de la seguridad vial en la República Dominicana. Pero a su vez, la parte asociada a la agresión física, que está en el segundo lugar de los aspectos que más se atienden. Nosotros tenemos que trabajar en materia de la violencia en sentido general, de cómo reaccionamos ante los diferentes incidentes que nos van ocurriendo en el día a día. Y yo pienso que todos podemos colaborar en ese sentido. Ustedes en la parte de los medios de comunicación, ¿verdad?, aportar ese granito de arena para que nosotros no vivamos como exaltados y que por cualquier cosa tenemos un pleito en un barrio con armas blancas y la gente se agrede y entonces tiene que venir el servicio del 911. Pero sí, se están tomando medidas, incluso por zonas.
como el sistema nos permite identificar por zona dónde es que tenemos mayores cantidades de incidentes, entonces en ese ámbito se está trabajando de manera puntual. Hay un trabajo que coadyuva la solución de problemas de emergencia, principalmente en las carreteras. El Ministerio de Obras Públicas tiene un sistema fabuloso de asistencia vial en cualquier parte del país, una camioneta con la centella preventivamente en un lugar y resuelven. ¿Por qué no se publicita conjuntamente con el 911 el número de teléfono de ese sistema de respuesta al usuario de las vías públicas? Porque muchas veces uno pasa a ver la camioneta, pues no sabe dónde llamaría si ve un accidente, dónde llamaría para que asistan a uno personalmente. Una alianza de trabajo entre Obras Públicas y ustedes. ¿Por qué es tan difícil eso? Hay una alianza en este momento, incluso el 7% de los casos que nosotros estamos manejando han involucrado a ese equipo del Ministerio de Obras Públicas, es decir, ellos trabajan de manera coordinada con nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que como el 911 todavía no está a nivel nacional, entonces hay unas zonas de la carretera donde si usted me llama no va a entrar el servicio, nosotros no lo vamos a recibir. Pues tenemos acuerdos con las empresas de telecomunicaciones que si usted llama al 911 desde Pedernales, por ejemplo, la llamada no va a entrar aquí al centro nuestro. ¿Por qué? Porque no tenemos cobertura en esa zona. Entonces tendría... no, entonces hay otros centros donde se están remitiendo, pero que no garantizamos el mismo nivel de servicio, la oportunidad que al día de hoy, ni la coordinación que al día de hoy se tiene. Si una persona está en Villa Altagracia, observa un accidente, tiene un problema del desperfecto de un vehículo y quiere que una camioneta le dé asistencia, ¿a qué número llama? Hay un número del Ministerio de Obras Públicas que ellos lo tienen durante todas las carreteras. Eso es que la gente no sabe cuál es ni dónde buscarlo. 829-688-1000, entiendo que es el número de Obras Públicas para la asistencia vial. Sí. Pero si usted está en una zona donde hay cobertura del 911, por ejemplo, hasta Boca Chica, Pedro Brán, etcétera, ahí usted llama al 911 y nosotros directamente vía radio, porque ellos tienen un equipo permanente dentro del 911 con los cuales nosotros coordinamos, así es, y damos la asistencia, eso es correcto. De acuerdo. Yo estoy todavía, ustedes tienen una gran cantidad de datos así que se comparten en ministerios específicos, Procuraduría, Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tanto socializan esa información con otros ministerios o con otras instituciones que no tienen que ver necesariamente con el sistema 111, pero que esos datos les permiten realmente hacer políticas públicas o políticas de seguridad ciudadana que no tienen que ver, o sea, que no están involucrados con ustedes directamente? Bueno, lo primero es que las estadísticas son públicas. En el Ministerio de la Presidencia nosotros estamos publicando en la página del Ministerio las informaciones mensuales. Cualquiera que necesite puede acceder a las mismas. Sí, y incluso ahí tenemos un nivel de detalle que a mí me parece bastante bueno, donde ustedes pueden ver la cantidad de casos que han tenido por mordeduras, por explosiones, rescate, atrincheramiento, reacción alérgica, materiales peligrosos, agresión sexual, deslizamiento, persona perdida, secuestro, situación adversa, obstrucción de vías, quemados, atrapados, fuga de gas, paro cardíaco, respiratorio. Es decir, hay un nivel de detalle extraordinario, una fuente de información muy valiosa para la ciudadanía y para las demás instituciones del Estado. Entonces, como parte de la transparencia, esas informaciones están publicadas en el portal del Ministerio de la Presidencia. Y si se comparten, claro, tienen acceso a ellas primero todas las agencias, reciben las informaciones todos los días. A las 8 de la mañana nosotros tenemos las estadísticas detalladas de lo que ha ocurrido en ese día, en el día anterior, hacemos corte a las 12 de la noche y cada uno de nosotros lo recibimos vía electrónica, por lo que mantenemos una comunicación permanente. Antes era un sueño, el 911 es una realidad ahora. Así. Ojalá y eso siga y va a seguir, porque es que la gente lo está pidiendo que sea a nivel nacional. Así debe Ojalá ser. lleguemos a esa etapa, no en mucho tiempo. Contamos con el apoyo de todos para que se mantenga y se cuide, que de verdad es invaluable este sistema, el servicio que está dando, nosotros que estamos más cerca, ¿verdad? Que podemos ver cada día. Yo quiero aprovechar brevemente y comentarle un caso que a mí me impactó mucho ahora en Semana Santa, de un joven de 17 años que intentó suicidarse, que se lanzó al Mar Caribe, por ahí por el kilómetro 11, la autopista 30 de mayo, y era justamente 17 añitos porque lo habían excluido de un proceso de selección que lo habían firmado inicialmente. Y cómo el 911 pudo llegar y salvar esa vida de un joven, señor, con 17 años, con una vida plena. Entonces, ¿cómo se enteraron? Bueno, porque llamaron, alguien llamó que lo vio, alguien se tiró al mar. E inmediatamente se despachan las unidades. Qué bueno es poder hacer ese tipo de cosas. Claro. Es decir, y con ello ya uno se siente satisfecho de que sabemos que estamos salvando vidas como esa, jovencitos, claro, que tienen un mundo por delante. Entonces, a todos los dominicanos que hagamos un uso adecuado, que cuando veamos una ambulancia, que por favor le demos el paso, que uno no sabe
¿quién va ahí? Uno no sabe si es un familiar, un amigo, una persona querida. Y no tiene que ser ni siquiera un amigo o una persona querida. Esa parte sensible que tenemos cada uno de nosotros, de solidaridad, que yo sé que somos muy solidarios los dominicanos. Señora, que lo mostremos ahí cuando va cruzando una ambulancia. Al final, algún mensaje a esa gente morbosa que se acerca donde hay servicio del 911 a filmar y a grabar la tragedia de un accidente o un acto de violencia. Ese tigueraje que se hace un tapón donde quiere y todo el mundo quiere meterle el celular o la cámara en la herida. ¿Qué usted le dice a esa gente? No, es justamente lo mismo. Yo confío en la solidaridad. ¿Hay alguna penalidad para eso? Bueno, hasta este momento no podemos decir que existe una penalidad, pero yo apelo a que si es a nosotros que nos ocurre, no nos gustaría que nos hagan una cosa como esa. Yo sé que yo confío mucho en el dominicano, yo me siento muy dominicana, amo este país, amo mi gente y yo confío en que nosotros podemos cada vez hacer un mundo mejor, una sociedad mejor y seguir construyendo en esta misma dirección. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Señores, vamos a una pausa y enseguida regresamos, no se muevan.